Las facultades originales que posee el bebé para interpretar y construir significados se activan en la medida en que la madre, el padre o su cuidador lo involucran en ese juego de doble vía que se llama reciprocidad y que ilustra la capacidad cada vez mayor de la madre para diferenciar las razones de su llanto, así como la capacidad del niño de anticipar esos acuerdos. Los bebés van tomando contacto con los diversos usos del lenguaje verbal y no verbal a partir de los primeros días y aprenden a interpretar todo tipo de mensajes: una sonrisa, un abrazo, un gesto de aprobación, un ceño fruncido, una caricia, una mirada, un tono de voz o un juego de palabras. Hablar de literatura es hablar de lenguaje. Las palabras y los símbolos dan cabida a la construcción de historias, narraciones, cuentos y poesías que son compartidos en la comunidad con un acervo cultural que responde a la capacidad de simbolización y comunicación de los seres humanos. Así, los niños y las niñas desde muy pequeños tienen acceso a las construcciones de su cultura, gracias al lenguaje y al discurso literario como vehículo imaginario y mágico de la palabra en un pacto comunicativo y de ficción en el que se propicia la construcción de múltiples significados. Al estar en contacto permanente con la lectura y la literatura, los niños y las niñas se van descubriendo como lectores, en una intimidad que solo logra el lector y el libro desde muy tempranas edades. Al ser los adultos quienes leen con su voz los textos a los niños y las niñas o hacen narraciones propias de su tradición oral o cantan para calmar el llanto de los más pequeños, están acariciando con las palabras sus sensaciones y sentimientos, están propiciando nuevas comprensiones y creaciones como parte de una vivencia personal e individual, a través de una mediación cultural cargada de afecto y emoción que hace que los niños y las niñas transiten y reconozcan el alcance de la literatura y el arte en sus vidas. Las oportunidades que tengan los niños y las niñas para participar de experiencias estéticas y metafóricas a través de la literatura, la música, el dibujo y en general el arte les permite ingresar a un mundo de interpretación y de múltiples formas de abstracción que no necesita de la realidad física para existir. Solo se necesita de la imaginación para transitar por mundos paralelos que les permiten a las niñas y a los niños vincularse con la palabra, la imagen, el sonido y disfrutar de ellos. La literatura nace en las primeras conversaciones e intercambios que enlazan a las mamás, papás, cuidadores y adultos presentes en la vida de los niños y las niñas. Así, mientras incorporan las voces de sus seres queridos, se entrenan como oidores poéticos, y ese entrenamiento es crucial tanto para la adquisición del lenguaje verbal como para la consolidación de sus vínculos afectivos y para el desarrollo de su identidad y posicionamiento con miembros de su grupo social. Los arrullos, juegos, rimas y cuentos corporales, arrurro mi niño, este dedo compró un huevito, sana que sana o azarrina serrán, entre muchos otros, transmiten al bebé una experiencia poética que se imprime en su memoria y lo ayuda a pensar en el lenguaje, es decir, a explorar sonidos similares y diferentes, acentos, intenciones y matices de su lengua materna. De allí que la literatura se entienda como el escenario en el que se mueven las relaciones desde el ritmo y el contacto emocional, que invita a los adultos al intercambio con los bebés para nutrir su capacidad de interlocución y de toma de iniciativa para ir más allá, a recorrer sin miedo lo que el mundo de la vida les presenta. El intercambio y la participación inspiran en relación con la literatura el posterior nacimiento de un triángulo amoroso
que vincula a las niñas y a los niños con los adultos y los libros y sus historias. Asimismo, su desarrollo es esencial para entrar al mundo de las relaciones, porque permite poner en el centro cuestiones que se vuelven de interés para las niñas y los niños y los adultos que los acompañan, y se asume como una forma de interpretar el mundo en la que los otros sirven de apoyo al tender los puentes necesarios para acercarse a él. Las posibilidades de sentarse, gatear, dar sus primeros pasos y decir sus primeras palabras ofrecen a los bebés nuevas perspectivas del mundo, y a medida que éste se ensancha, empiezan a moverse hacia el universo de los símbolos, las categorías y las representaciones que suponen su capacidad para actuar en un tiempo diferido y en espacios imaginarios y posibles. El pensamiento simbólico hace viable que accedan a los otros mundos de los libros, donde las imágenes que hojean junto a los adultos en la pequeña biblioteca del jardín o del hogar se convierten en el pase o la entrada para descubrir que las ilustraciones evocan la realidad y la representan. Cuando alguien lee un libro, invita a las niñas y a los niños a descubrir que en esa convención cultural se hace como si las imágenes de personas o animales representaran personas o animales reales. Los libros tienen una particularidad frente a otros objetos del mundo que rodea a los niños y a las niñas, y es que la naturaleza de su uso social se basa en la capacidad simbólica de quienes acceden a ellos. Su funcionalidad se define desde la posibilidad imaginaria y creativa, a diferencia de objetos como una escoba o una cuchara, que tiene usos convencionales definidos y que luego en el juego las niñas y los niños transforman para darles una connotación simbólica. Así, hojeando libros junto a los adultos, se descubre no solo la direccionalidad de la lectura, sino también que en ese conjunto de líneas y de páginas la humanidad guarda sus historias, y que allí podemos encontrar algo nuestro, que esos personajes y esas historias nos representan. A medida que el lenguaje verbal se va sofisticando y otorga poderes de abstracción y de imaginación, los niños y las niñas descubren la complejidad de un mundo paralelo e invisible, no exento de sombras y de monstruos. Además del poder emocional que posee la ficción para nombrar los dramas infantiles y darles una resolución simbólica, los niños descubren que existe un lenguaje distinto al cotidiano, un reino, otro del había una vez, en el que los sucesos tienen una hilación más organizada y evidente, que alude a otros tiempos, otros personajes y otras aventuras. Todo ese acopio de historias nutre el pensamiento de las niñas y los niños que han tenido contacto permanente con los cuentos y con las historias que les cuentan los adultos. Prueba de ello es la cantidad y la calidad de los recursos que les permiten narrar y crear historias con originalidad, innovación, suspenso, sorpresa y desenlaces inesperados, así como su capacidad para incorporar estructuras temporales y operaciones de planeaciones propias de la lengua del relato. Esto se traduce en las historias que pueden contar sobre sí mismos y sobre su vida, así como en las historias que pueden crear a partir de las ilustraciones e imágenes de un libro. En este breve recorrido por la evolución del lector, es posible señalar que aproximadamente hacia el tercer año de vida, quienes han tenido contacto con diversos géneros literarios aprenden a distinguir las formas que toman los textos, ya sea que quieran cantar, contar, expresar o informar, y ya intuyen que a veces hablan de la fantasía y otras veces nombran la realidad. Mediante ese diálogo permanente con la literatura oral y escrita, llevan inscritas muchas modalidades de lenguaje y han puesto en marcha complejas operaciones comunicativas e interpretativas. Esta experiencia como lectores, en tanto constructores de sentido, resultará crucial para su desarrollo emocional y cognitivo,
y les ofrecerá bases para acercarse paulatinamente a las operaciones propias de la lengua escrita. Sin embargo, esto no significa que deba enseñárseles a decodificar prematuramente, sino que la experiencia literaria y la familiaridad con la lengua oral facilita su acercamiento a la lengua escrita y brinda la motivación esencial para buscar en la literatura una forma de leer y de explorar sentidos. Así como ninguna biblioteca puede ser igual a otra, puesto que cada una va adquiriendo la personalidad de quien la ha organizado, leído y disfrutado, las prácticas de cada maestra, de cada agente educativo son tan diversas y tan valiosas como los libros, las historias y los acentos que han circulado por su vida desde los tiempos de la propia infancia. Esas voces que los constituyen y que comparten con las niñas y los niños cuando les leen un cuento, les cantan o comparten una historia, un poema o un juego de palabras, quizás se quedarán grabadas en la memoria de quienes comienzan a crecer. Estas palabras son apenas un esbozo de todo lo que se puede leer, contar, desentrañar, jugar, cantar e inventar en la educación inicial, cuando la lengua es tan reciente y cada palabra es esencial para inventar la historia singular e irrepetible de cada ser humano.